Estimados maestrantes, bienvenidos a este segundo video donde vamos a hablar sobre las propiedades de los fluidos. Estamos en la unidad número 1 de la materia hidráulica aplicada al riego. Y comenzamos con la densidad, cuya simbología es con la letra griega ρ. Y esta densidad es la cantidad de masa que podemos encontrar en una sustancia por unidad de volumen. La fórmula para la densidad es igual a la m de masa dividido para la b de volumen. Y sus unidades son en kilogramos por metro cúbico. Podemos encontrar la densidad de una forma experimental si trazamos un eje vertical que represente la masa y un eje horizontal que represente el volumen. Tomamos diferentes volúmenes de esa sustancia y vemos cuál es su masa, medimos su masa y al unir esos puntos podemos encontrar una línea recta. La pendiente de esa línea va a ser la densidad. Una densidad se puede decir que es constante cuando al ejercer una presión no se modifica y decimos que ese fluido es incompresible. Si la densidad varía cuando ejercemos una presión, indica que el fluido es compresible. ¿Dónde podemos encontrar un fluido incompresible? Podríamos decir prácticamente que el líquido es incompresible porque necesitamos una gran fuerza para que se pueda variar esta densidad. Y un fluido compresible, los gases. Aquí tenemos una tabla donde muestra diferentes tipos de sustancias con sus valores de densidad. Y aquí vemos que el agua es una de las que predomina en estas otras sustancias y el agua pero a 4 grados centígrados. ¿Esto qué me quiere decir? Que la densidad también la podemos variar con respecto a la temperatura. A diferentes temperaturas vamos a tener diferentes densidades. En resumen, lo que es la presión y la temperatura influyen en la variación de la densidad. Otra propiedad es el peso específico que se simboliza por la letra gamma. Y el peso específico es ahora la cantidad de peso, ya no de masa, sino de peso por unidad de volumen. Las unidades newton, porque la unidad del peso es en fuerzas, es un newton por metro cúbico. Y la fórmula para encontrar el peso específico es igual a la cantidad de peso que tiene esta sustancia dividido para el volumen. Otra forma de poder calcular ρ es descomponiendo este peso. Sabemos que el peso es la masa de esta sustancia multiplicado por la gravedad y dividido para el volumen, de acuerdo a la fórmula. Y vemos que la m sobre b, que es lo que hablamos anteriormente, densidad. Y simplemente el peso específico podemos decir que es igual a la densidad por la gravedad. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos las sustancias, lo que es el agua a 4 grados centígrados y el valor de este peso específico es de 9.800, porque simplemente multiplicamos los 1000 por los 9,8, que es la gravedad, y te sale 9.800 newtons sobre metro cúbico. Y aquí tenemos de otras sustancias para que vean una comparación. Otra cosa muy curioso es que la densidad la tomamos como un punto de referencia, la densidad del agua. Y para eso decimos que esta propiedad de gravedad específica, que se simboliza con las letras SG, podemos decir que si lo queremos comparar a cualquier sustancia, la densidad de cualquier sustancia sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. Y eso es la gravedad específica. Simplemente la densidad de una sustancia sobre la densidad del agua. Otra forma también puede ser cuando tenemos el peso específico, no la densidad, sino también peso específico sería la relación del peso específico de una sustancia sobre el peso específico del agua. Y lo mismo será el ρ de la sustancia dividido para el gamma de la sustancia sobre gamma del
lo que es el agua a 4 grados centígrados, que será 9,8 kilonewtons sobre metros cúbicos. Y acá en lo que es densidad sería dividirlo para 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto, por ejemplo, si tenemos un tanque donde tenemos diferentes líquidos, podemos ver que el agua con fertilizante, cuando nosotros mezclamos el agua en un sistema de riego con fertilizante, estamos cambiando su densidad o su peso específico, su gravedad específica, y tenemos que el agua con fertilizante aproximadamente puede variar de 1,02 a 1,1 y va a estar en la parte más baja del tanque. Después, si colocamos el agua va a tener un peso específico de 9,8 kilonewtons sobre metro cúbico o en gravedad específica de 1, porque le estamos comparando con respecto el agua con respecto al agua, le estamos comparando, va a ser 1. Y así las demás sustancias van a tener un valor menor a lo que es el 1, que era el agua, ¿no? Que la gasolina tenía menor densidad que el agua y el aceite mineral también tenía menor densidad. Compresibilidad. La compresibilidad es el cambio de volumen que tenemos en una sustancia que está sujeta a un cambio de presión. Y para esto podemos tener, por ejemplo, este sólido, que si ejercemos una presión, se va a disminuir su volumen. ¿Y cómo se puede medir esta variación de volumen? Por medio de un módulo volumétrico que por ejemplo, para el agua es el módulo volumétrico de 316.000 PSI. O sea, necesitamos una muy buena fuerza para poder comprimir el agua. O lo que es en megapascal sería 2.179. Y aquí, por ejemplo, un ejercicio donde podemos ver que nos piden cambiar el volumen en 1% o en 1%, ¿qué cambio de presión yo necesitaría? Pues yo ejerzo una fuerza, una presión sobre este líquido al aplicar la fórmula de la variación de volumen, vamos a encontrar que para un cambio de presión de un 1%, necesito un cambio de presión para hacer un cambio de volumen de 0,01, una presión de 21,79 megapascales, y alto para lo que es agua. Vamos ahora con la viscosidad dinámica. ¿Y qué es la viscosidad dinámica? Pues para esto lo vamos a hacer mediante estas placas. Vamos a introducir dentro de estas dos placas un fluido. Y este fluido, cuando estamos hablando de un líquido, si ejercemos una fuerza sobre esta placa para que se movilice, de cuánta diferencia de movimiento hay en este fluido cuando ejercemos esta fuerza, prácticamente estamos ejerciendo un esfuerzo cortante, no una presión, sino un esfuerzo cortante, porque cuando hablamos de presión, recordemos que la fuerza se ejerce de forma perpendicular al área, pero aquí no lo estamos haciendo de forma perpendicular. Entonces, para esta fuerza actuando de esta forma, determinamos que es un esfuerzo cortante. Si podemos coger una parte, un triángulo de esta sustancia, vemos que esta variación de la velocidad está relacionado con una variación delta Y. El esfuerzo cortante va a ser a esta letra mu, que es una letra griega, por la variación de velocidad dividido para la variación de altura. Y a esta mu lo vamos a llamar viscosidad. Las unidades de esta viscosidad, si nosotros descomponemos estas unidades, nos va a dar al final, las unidades son newton por segundo sobre metro cuadrado, pero newton sobre metro cuadrado es pascal. Y al final tenemos que la viscosidad dinámica tiene unidades de pascales por segundo.
en el sistema internacional. Y también podemos, si descomponemos esto, que ese es un newton, es masa por gravedad, podemos decir que al descomponer todo esto nos da una unidad de kilogramos metros por segundo. También tenemos lo que es una tabla donde podemos encontrar las diferentes viscosidades que se producen. Podemos encontrar las diferentes viscosidades que se producen con diferentes temperaturas. Es decir, que la viscosidad absoluta o dinámica va a variar con la temperatura. Si ven que a mayor temperatura la viscosidad disminuye. Otra forma de poder utilizar la viscosidad es por medio de esta viscosidad cinemática, que no es nada más que la viscosidad absoluta o dinámica dividido o lo relaciono con la densidad. ¿Y por qué hacemos esto? Por el sentido de las unidades, que es mucho más fácil trabajar con estas unidades que con las anteriores. Entonces, la viscosidad cinemática, si descomponemos estas unidades y, y como despejamos, tenemos que la unidad termina siendo metros cuadrados sobre segundos, que es mucho más fácil de trabajar en las fórmulas que vamos a ver a continuación. Asimismo, tenemos una tabla de temperatura con diferentes valores y de acuerdo a los valores, mientras más temperatura, vamos a tener una menor viscosidad o una viscosidad absoluta menor o una viscosidad cinemática menor. Y ven las unidades que tenemos. Otra unidad importante es la presión de vapor. ¿Qué significa esto? Cuando un líquido cambia de un estado, de un estado, valga la redundancia, líquido, a vapor. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? A cierta presión, pero a esta presión con una temperatura determinada. Es decir, que si yo tengo una presión de un bar en mi sistema de riego, en las tuberías, entonces en esa presión de un bar, yo voy a tener un cambio de estado de ese fluido cuando la temperatura sea de 100 grados centígrados. Pero bueno, eso vamos a encontrar muy raras veces en un sistema de riego, porque generalmente la temperatura del agua está a una temperatura ambiente. Entonces, veamos, con una temperatura, por ejemplo, de 20, de 18 grados centígrados, que es algo ya que podemos estar encontrando en los sistemas de riego, ¿a qué presión cambia de líquido a vapor? Pues a una presión de 0,0, bueno, esto es una escala logarítmica, de 0,02 bares. Eso quiere decir que yo en un sistema de riego debo cuidar que las presiones no sean bajas. ¿Por qué? Porque si no voy a tener un problema de un cambio de estado de líquido a vapor y va a ocasionar problemas en el funcionamiento de este sistema, ¿no? Esto también ocurre cuando estamos trabajando con bombas. También debemos estar cuidando en lo que respecta a la succión de la bomba, que la presión no sea tan baja que me pueda llegar a ocurrir cavitación, que es por este mismo fenómeno, cuando el líquido que estoy succionando se cambia de estado a vapor. Una última propiedad sería la tensión superficial, que está formulada con una fuerza dividido para una longitud. Y las unidades, y las unidades de esta tensión superficial son newton sobre metro. Y lo que podemos ver aquí es que esta tensión es lo que hace que haya un ascenso capilar cuando nosotros introducimos un tubo de diámetro pequeño, menor de 10 milímetros. Entonces ustedes van a ver un ascenso capilar, una altura, o también
Cuando tenemos otra sustancia como es mercurio, lo que vamos a obtener es un descenso capilar. Y esto es debido a estas fuerzas, a esta propiedad de tensión superficial. Aquí podemos encontrar una tabla de las propiedades del agua, las propiedades principales, que son a diferentes temperaturas, cuál es el peso específico para el agua, la densidad, la viscosidad y la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Con estas propiedades vamos a trabajar en las fórmulas que vamos a ver más adelante. Entonces, hasta ahí terminamos este video. Muchas gracias por su atención.